Padre en el cielo, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por nuestro Salvador Cristo Jesús. Pedimos que ahora leyendo las Sagradas Escrituras podemos ver el rostro de nuestro Salvador, podemos ver su carácter, su persona, su amor, y que viéndolo podemos también ser transformados por el poder de tu Espíritu. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Este es el pensamiento simple para nuestro estudio esta mañana. Jesús es la luz del mundo. Es el revelador, la sustancia y la autoridad final de la verdad. Y la verdadera vida solo se puede encontrar en una relación personal con Él. En el huerto de Edén, el primer hombre y la primera mujer vivieron en la presencia de Dios. Podemos llamar luz a esa presencia. Cuando desobedecieron a Dios, lo que resultó en muerte espiritual, salieron de esa luz y entraron en las tinieblas, y con ellos todos sus descendientes. Para cada descendiente de Adán y Eva, las tinieblas también implica ignorancia de Dios. Aparte de nuestros ancestros originales, que fueron creados hace 6,000 años, todos los demás seres humanos han llegado al conocimiento de Dios en algún momento en su vida. La palabra de Dios compara esa revelación de la existencia y la revelación de la persona de Dios como luz. El New Oxford American Dictionary afirma: la luz se compone de cuantos de energía llamados fotones que se comportan en parte como ondas y en parte como partículas. Y entonces, cuando hablamos de la luz como información o una relación, entonces es metafórico. Es decir, estamos ocupando algo material para explicar algo espiritual. La oscuridad es la ausencia de Dios. Entonces, aquí en esta tabla, que lamentablemente no había suficiente espacio en la hoja para imprimir, pero vemos a un lado luz y otro lado tinieblas. La luz es conocimiento de Dios. Las tinieblas, ignorancia de Dios. La luz es una relación con Dios. Las tinieblas, separación de Dios. La luz es revelación de la verdad. Y las tinieblas es supresión de la verdad. Dice en Romanos capítulo 1 que los que no conocen a Dios activamente están como reteniendo la verdad. Realmente no hay un lado neutral. Estamos separados de Él y también en nuestra pecaminosidad tenemos un problema con Dios, o nosotros estamos reconciliados con Dios, tenemos una relación personal con Él, y estamos en la luz. Para nuestro estudio de esta mañana necesitamos información importante sobre la fiesta de los tabernáculos. Edwin Blum says, una característica importante de la fiesta de los tabernáculos era el encendido de lámparas gigantes en el patio de mujeres del templo. Y no tenemos el diagrama. Las mechas se hacían con las vestiduras gastadas de los sacerdotes. La luz iluminó el área del templo y la gente se reunió para cantar alabanzas y bailar. La luz recordó al pueblo judío cómo Dios estaba con ellos en sus peregrinaciones por el desierto, en una columna de nube que por la noche se convertía en fuego. Esta característica de la fiesta de los tabernáculos nos ayuda a comprender el significado judío de las declaraciones de Jesús en el discurso que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en Juan capítulo 8 y vamos a empezar leyendo en versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, de pronto, hermano, hay una resistencia. Puedes apagar lo que sea que esté causando la resistencia.
O tal vez Lady le puede ayudar, porque esto va a afectar a su nivel. Eso, muchas gracias. Disculpa la molestia. ¿Ya? Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primeramente queremos preguntar, ¿cuándo tuvo lugar este discurso? Si Juan 8, 1 al 11 no es realmente parte del Evangelio de Juan, entonces este discurso es parte del discurso del agua viva del capítulo 7 de Juan. Es muy probable que ocurrió en el mismo día, a diferencia de lo que dice en la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Dice que fue el siguiente día a la mañana. Obviamente hay posibilidad que esto es auténticamente parte de las Sagradas Escrituras, pero hay muchas razones de dudar de eso. Entonces, si no lo es, significa que Jesús está siguiendo probablemente el discurso en el último día de la fiesta de tabernáculos. Este discurso probablemente tuvo lugar el 8º día de la fiesta de los tabernáculos, que los judíos celebraban como el último día de la fiesta. ¿Qué dos declaraciones hizo Jesús? Bueno, primeramente dijo: yo soy la luz del mundo, y dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Son dos declaraciones. Examinemos la primera afirmación o declaración. Yo soy la luz del mundo. Es la segunda de las 7 declaraciones de Jesús: yo soy, que se encuentran en el Evangelio de Juan. Él dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. En capítulo 8, yo soy la luz del mundo. En capítulo 10, yo soy la puerta. También en capítulo 10, yo soy el buen pastor. En capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. En capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Otra vez no había espacio para poner este diagrama o tabla de información en la hoja para llevar a casa, pero aquí podemos ver las 7 metáforas. Y al lado podemos ver el concepto correspondiente. Él dijo: yo soy el pan de vida, y eso significa que es el mayor necesidad y sustento. Yo soy la luz del mundo. Él es la revelación de Dios invisible, y Él provee una relación con Dios. Yo soy la puerta. Esto significa que Él es el método o medio de salvación y también seguridad. Yo soy el buen pastor significa que Él es el salvador y el protector de los que había salvado. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, porque solamente en Él hay victoria sobre la muerte. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque solamente hay entrada en el cielo mediante Él. Y yo soy la vid verdadera, porque Él es la fuente de poder espiritual para los creyentes en Cristo. ¿Qué quiso decir Jesús al decir: yo soy la luz del mundo? Bueno, anteriormente Zacarías, el padre del profeta Juan, dijo esto en Lucas 1, 76 al 79. Y tú, hablando de Juan: niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Zacarías dijo que su hijo, el profeta Juan, sería el precursor del Señor Dios mismo. Y interpretó las profecías de Isaías acerca de la luz de las naciones como refiriéndose al Mesías. En el
prólogo de su evangelio, el apóstol Juan dijo esto. En Juan 1, 9 al 12 existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, hablando de los judíos, y los suyos no lo recibieron en general. Pero a todos los que lo recibieron, porque había algunos que sí, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Y cómo era que ellos recibieron a Jesús? Es decir, a los que creen en su nombre. Pero Jesús es la luz verdadera. Jesús es la luz del mundo. Es la revelación o manifestación visible del Dios invisible. Jesús es la revelación o manifestación visible del Dios invisible. Él también da luz. A través de una relación personal con Él, tenemos una relación personal con Dios. ¿Qué significado tuvo la afirmación yo soy la luz del mundo, pero para el público judío? ¿Qué entendieron ellos? Bueno, para tener contexto, necesitamos leer una profecía importante en Isaías que fue famosa en los días de Jesús. ¿Ya? Isaías 42, 1 al 6 dice así: Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que ella abrota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Bueno, ¿a quién se refiere esta profecía? A Jesús. El apóstol Mateo afirmó que Isaías 42, 1 a 6 se refiere al Mesías. ¿Y a quién pensaba el pueblo judío que se refería? Bueno, no está bastante claro, pero hay otro pasaje en Isaías que hace referencia al pueblo judío. Y ellos correctamente anticiparon que el pueblo judío iba a tener un lugar inminente en el reino mesiánico. Pero por esta causa ellos pensaron en general que profecías así hacían referencia al pueblo judío mismo. Según el contexto, su suposición tenía sentido porque Isaías 41, solamente un capítulo antes, dice: Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Sin embargo, los detalles de la profecía de Isaías 42 se refieren claramente a una persona y no a una nación. Y si bien el Señor llamó a Israel su siervo, también se refirió a su siervo sufriente que sería rechazado por el pueblo y por lo tanto no puede ser el mismo pueblo de Israel. Israel esperaba con ansias la posición de prominencia y bendición de su nación en la era mesiánica, pero accidentalmente aplicaron esas promesas al estado de su nación y su pueblo en el presente, en lugar de en el futuro, y solamente cumplido por el mismo Jesús.
Por ejemplo, Isaías profetizó esto acerca de la nación de Israel en el reino mesiánico en Isaías 60, versículos 1 a 3. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Toma cuenta, dice, la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Amanecerá el Señor. Y como resultado, tienen luz. Y como resultado, tienen amanecer. Pero lo que ha pasado con el pueblo, lamentablemente, es que pensaron que era principalmente acerca del pueblo y no acerca del Dios del pueblo. Y en este caso, el Dios del pueblo es Jesús. El fundador de la nación moderna de Israel se llamaba Ben Gurion. Y el actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han hecho referencia al llamado de Israel como una luz para las naciones, como parte de su declaración de misión para la nación. Esta asociación con la nación que se presenta como una luz, la reveladora de la verdad de Dios, inspiró el emblema nacional de Israel que me olvidé de poner en la presentación del proyector. Sin embargo, el emblema nacional de Israel es la menorá. Tal vez tú has visto su bandera, que es la estrella de David, pero su emblema a cambio es la menorá, que es una vela de 7 brazos que solía estar en el templo judío de Jerusalén, y por poco llegó el emblema de Israel de ser su misma bandera, pero en fin decidieron poner la estrella de David. Pero hoy la mayoría del pueblo de Israel no se da cuenta de que su destino final como luz en la palabra no se realizará hasta que Jesús regrese. Ellos sí van a estar parados como luz para todas las naciones. Y la gente van a ver que la luz sale de Jerusalén, de Israel, en el reino mesiánico. Pero ellos van a derivar esa luz del mismo Jesús. Mientras que Isaías 60, 1 a 3 se refiere a la nación de Israel en el reino mesiánico gobernado por el Señor Jesucristo, Isaías 42, 8 al 10 se refiere al Señor Jesús mismo. Tú dices, ¿realmente todo esto es tan importante? Bueno, nos ayuda a entender qué entendieron los oyentes originales del discurso de Jesús. Porque si no, muchas veces nosotros sacamos conclusiones que no tienen nada que ver con el propósito original de él que hablaba, Jesús, o la razón por la respuesta de sus oyentes. En el primer siglo, Israel había llegado a malinterpretar su llamado y ese malentendido ha durado hasta hoy. Por lo tanto, podemos entender por qué la gente se sintió ofendida por la declaración de Jesús. Los líderes religiosos de Israel se consideraban a su nación y a sus maestros como la luz del mundo. Ellos se consideraban a ellos mismos y su nación como la luz del mundo. Los fariseos se consideraban la autoridad final de la verdad y los reveladores de la verdad. Ellos estaban lamentablemente equivocados. Voy a buscar algo rapidito que no tengo aquí en mis notas, pero que en este momento me ocurre. Dicen, ¿qué estás buscando, pastor?
aquí está en Romanos capítulo 2, versículo 17, dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que pruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Entonces los judíos religiosos de Israel se consideraban como luz para su pueblo, pero también su pueblo y ellos sobre el pueblo como luz para el mundo. Como hijos de Dios debemos tener cuidado de no caer en la misma trampa. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos caer en la misma trampa? ¿Alguien tiene idea? Bueno, nosotros sí somos la luz del mundo. Jesús lo dijo, incluso en el Sermón del Monte. Pero la luz que compartimos no es la nuestra. Nunca debemos enamorarnos tanto de nuestro llamado que olvidemos a quien nos llamó. Jesús debe crecer, pero nosotros debemos disminuir. Jesús es la luz. Nosotros simplemente lo reflejemos. Al declararse la luz del mundo, Jesús afirmó ser el revelador, la sustancia y la autoridad final de la verdad. Ningún hombre, grupo, organización o iglesia es la autoridad final de la verdad. Repito, ningún hombre, grupo, organización o iglesia es la autoridad final de la verdad. Jesucristo y su palabra escrita es la autoridad final de la verdad. Pero también son inseparables. ¿Ya? Son inseparables, Jesús y su palabra. Examinemos la segunda declaración de Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. La segunda declaración de Jesús afirmó que la verdadera vida solo se puede encontrar en una relación personal con Él. A lo largo de los evangelios, ¿qué significa que la gente sigue a Jesús? Él dijo, el que me sigue. Generalmente, cuando Jesús dijo, sígame, ¿qué estaba diciendo? Es la verdad que esto es necesario. Alguien dijo que cree. Es la verdad, tienes que creer para poder seguir. Pero hemos estudiado algunas veces el significado para sus oyentes originales cuando escucharon sígame, ¿qué estaba invitando a Jesús? En una sola palabra, que comience con la D. ¿Qué? Discípulo, eso, discipulado, ¿ya? Tú dices, pastor, ¿por qué es importante eso? Bueno, porque a veces lo que dice Jesús alcanza dos cosas y no solamente una. Incluso a veces tiene una énfasis que nosotros perdemos. No tendremos tiempo hoy para estudiar cuando Jesús llega de hablar acerca del discipulado en este discurso. Pero es obvio que Él tuvo miras en el discipulado porque Él va a mencionarlo y específicamente va a destacarlo después. Para convertir en un discípulo, primero tienes que creer en Jesús, es la verdad. Pero generalmente los maestros no saben reconocer que en este caso, como todos los otros casos, sígame, tiene que ver algo con el discipulado. Y en los otros casos del libro de Juan, cada vez dicen, obviamente es una invitación al discipulado, Juan capítulo 1. En otros también pasajes, directamente y claramente está hablando del discipulado. En este caso todavía debemos ver que hay algún sentido en que se aplica también para los discípulos.
Considere el llamado de Felipe en Juan 1:43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Ya? Y en el tiempo en que vivió Jesús, siempre esto era una referencia al discipulado. Se veía a los que siguieron a un rabino como sus discípulos. La ambigüedad de la declaración del Señor posiblemente abarca verdades relacionadas con la salvación y el discipulado. No es la primera vez que hemos visto los dos temas en un solo discurso o contexto, relacionadas con la salvación y el discipulado, especialmente porque uno tenía que creer en Cristo y ser salvo antes de poder convertirse en un verdadero discípulo. Sin embargo, primero consideremos cómo se relaciona la declaración del Señor con la salvación. ¿Ya? Las Escrituras usan la palabra tinieblas para referirse a la separación espiritual de una relación con Dios. Todas las personas nacen en tinieblas espirituales y no tenemos forma de cambiarla. El Evangelio es la luz que atraviesa esa oscuridad. 2 Corintios 4 y 6 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pues Dios, que dijo de las tinieblas, resplandecerá la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Note que a través del Evangelio llegamos a conocer la información más importante acerca de Dios. Y también, nota aquí, la gloria de Cristo y la gloria de Dios son sinónimos. Y los dos están reveladas en el mensaje del Evangelio. Esa revelación de Dios en el Evangelio es luz. Y cuando creemos en el Evangelio, espiritualmente pasamos de las tinieblas a la luz. Entonces, si el Evangelio es la luz que traspasa las tinieblas espirituales, ¿qué es el Evangelio? Y espero, hermanos, que todos aquí aprendemos de corazón el mensaje del Evangelio. Que lo conocemos mejor que cualquier otra información que hay en ese mundo, porque es el único mensaje que es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios para el hombre. Nos dice que el Padre nos amó tanto que envió a su propio Hijo. Y el Hijo nos amó tanto que dio su propia vida. Sentados en tinieblas espirituales, no había nada que pudiéramos nosotros hacer para salvarnos. Ninguna cantidad de buenas obras o rituales religiosos o incluso intentos sinceros de cumplir los mandamientos de Dios podrían transferirnos de las tinieblas a la luz. Puedes imaginar en tu mente por un momento alguien que está en tinieblas y por más que está intentando limpiar o cambiar tu vida, por más que está intentando hacer buenas obras, mientras que estás en tinieblas, estas cosas no pueden ser algún método de acercarse o de corregir el problema de la relación que tiene con Dios. Lo que necesita es la luz de Dios para traspasar estas tinieblas y para transferirlo de las tinieblas a la luz. Y el Hijo, que es Dios, se hizo hombre. La luz entró en este mundo oscuro y recibió los pecados del mundo en su cuerpo en la cruz. Él murió en nuestro lugar como nuestro sustituto para que ahora podamos recibir la vida eterna, que es una relación personal con Dios, es luz, y solamente podemos recibirlo a través de la fe en Jesús.
Cuando creemos en Jesucristo, tenemos la luz de la vida y nunca podemos perderla. Posteriormente, el apóstol Juan escribió en 1 Juan 5, 11 al 13, y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Podemos saber que tenemos la vida eterna, y podemos saber simplemente creyendo, confiando en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esas son realmente buenas noticias. ¿En qué sentido un discípulo no camina en tinieblas? Porque antes Jesús dijo que si es que sigue a Él, que no va a andar en tinieblas. Entonces, ahora vamos a hacer la aplicación para los discípulos, para los creyentes en Jesús. Las Escrituras usan la palabra tinieblas para referirse también al pecado y la separación de la comunión con Dios. Depende del contexto, si está hablando de la separación de una relación con Dios o la separación de comunión con Dios en la relación que tenemos por fe en Jesús. Más tarde, el mismo apóstol Juan se refirió a la comunión con Dios como luz y el pecado como tinieblas, en 1 de Juan 1, 5 al 6. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El apóstol Juan está hablando en la primera persona plural que incluye sí mismo. Entonces, él no está dudando que alguien sea salvo si es que anda en tinieblas. Entonces, obviamente, no está hablando de las tinieblas en las cuales están sentados las personas perdidas en el mundo. Está hablando de otro sentido de tinieblas, pero la palabra clave entonces es comunión. Entonces él está hablando de la diferencia de estar andando en la comunión con Dios, en que también hay su luz, pero no en el sentido solamente de conocerlo, sino también de disfrutarlo. Hay una diferencia de solamente decir tal persona es mi hermano, o con tal persona estoy caminando o estoy haciendo alguna actividad que es agradable. Por lo tanto, seguir activamente a Jesús como discípulo significa andar en comunión con Él. El verdadero discipulado solo ocurre en comunión con Dios. En comunión con Dios. Los discípulos que siguieron a Jesús vivieron en la luz de su comunión y sus enseñanzas. Los salmos se refieren a la palabra de Dios como luz y fuente de vida. Salmo 119:50, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. El salmista no está diciendo que ya le salvó, está diciendo que le da nuevas fuerzas en su vida. Pero habla de la palabra de Dios y lo que él aprende de la palabra como vida. En versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios provee luz, pero para nuestro andar, para nuestra forma de vivir, no solamente para conocer a Dios y ser salvos, sino también para vivir en luz, para andar en la luz, que es la comunión activa y dependiente de Dios. Versículo 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Puedes imaginar cómo las palabras de Jesús inspiraron sed espiritual de salvación en los incrédulos y al mismo momento dieron fuerza espiritual y aliento a sus discípulos. ¿Puedes imaginar por un momento cómo era esto? Que él dijo, yo soy la luz del mundo. Y sí, como vamos a ver en un momento, que algunos simplemente eran ofendidos. No. El pueblo judío, nuestros maestros, nosotros somos la luz. ¿Cómo puedes decir usted que tú eres la luz?
Y lamentablemente es porque rechazaron que Él era Dios. Y toda la luz que ellos tenían derivaron solamente de Él. Si es que tenían luz, y lamentablemente muchos no la tenían. Pero algunos cuando escucharon esto ya tenían sed de salvación. Decían, no puedo decir que yo tengo luz. No puedo decir que yo tenga vida con Dios. Entonces yo quiero tenerlo. Y algunos discípulos podían decir, yo ya tengo la luz en el sentido que yo he creído en Jesús. Y yo ya tengo vida eterna porque yo he escuchado cuantos discursos. Yo soy un seguidor fiel, he escuchado, yo sé que yo tengo vida eterna. Pero también, qué hermoso de andar en esa luz con el mismo Salvador Cristo Jesús. Qué hermoso de ser vivificado, de tener nuevas fuerzas espirituales en mi vida personal con Jesucristo, escuchando estas palabras. Recuerde cómo Pedro respondió al discurso de pan de vida. En Juan 6, 68, 69, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro ya poseía vida eterna, pero había más luz y vida para disfrutar bajo el discipulado de Jesucristo. Pero ¿cómo respondieron los fariseos a la declaración de Jesús? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Los fariseos no malinterpretaron a Jesús, simplemente no le creyeron. Simplemente no le creyeron. La ley de Moisés requería el testimonio de 2 o 3 testigos para establecer los hechos en un caso. Los fariseos sugerían que la única evidencia del mesianismo de Jesús era su afirmación personal de ser el Mesías. Pausa. ¿Ya? ¿Es la verdad que la única evidencia que Jesús era el Mesías era su simple declaración de ser el Mesías? ¿Había más evidencia? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Profecías, sí, ciertamente. Él cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Qué más? Los milagros. Y aparte de esto, también testimonios de otra persona. Y hasta que había algo tan famoso en que el Padre mismo declaró quién era Jesús en su bautismo público delante de todo el pueblo judío. Pero todos estos, bastantes evidencias había de su mesianismo. Ellos dijeron, tú dices que tú eres el Mesías. Estás testificando de ti mismo. Eres mentiroso. ¿En serio? ¿Así nomás era el caso? ¿Cómo respondió el Señor? Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo soy de donde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Primeramente, esto es algo tan simple. Él estaba diciendo, mi testimonio sobre mí es verdadero porque conozco los hechos sobre mí. Entonces, primero, no puedes decir que mi testimonio no es verdadero solamente porque yo digo, porque lo que estoy diciendo yo mismo también yo conozco. Pero también dijo, ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces él estaba diciendo, tú solo juzgas lo externo, mientras que yo en realidad no vine a juzgar a nadie legalmente. ¿Ya? Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces el Padre y yo, estaba diciendo Jesús, juzgamos y testificamos al unísono. No había ninguna división, cumpliendo los requisitos de testimonio de la ley de Moisés. ¿Y cómo testificó al Padre? Leemos en Lucas 3, 21 y 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y incluso el Padre citó Isaías 42:1.
Además, en otro lugar, Jesús señaló que el Espíritu Santo autentificó la identidad de Jesús a través de los milagros de Jesús que realizó por el poder del Espíritu. Entonces, había evidencia más que suficiente de que Jesús era el Mesías prometido, el Dios de Israel en carne humana. Y sí quiero mencionar, hermanos, la evidencia es importante. Es la razón que tenemos 4 evangelios. De pronto tú preguntas, ¿por qué hay 4 evangelios? Es porque era bastante importante para Dios dejar bastante evidencia de la realidad de que Jesús era y es Dios sí mismo que se hizo hombre, vino al mundo, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Es la diferencia de todas las otras personas que dicen ser alguna forma de Mesías. Podemos realmente examinar la evidencia. Cuando habla de otras personas que dicen, no, el profeta Mohammed, pero ¿qué evidencia hay del profeta Mohammed? Y que también qué evidencia él tiene para desacreditar a Jesús como Dios, porque él dijo lo contrario, que Jesús no era Dios. Entonces vamos a ver la evidencia. Y la realidad es que sí, nosotros tenemos una fe sin poder ver, en el sentido que no hemos ido al cielo, en el sentido que no vemos a Jesús cara a cara, pero no significa que tengamos una fe sin evidencias. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción, incluso a veces en inglés se traduce como prueba, aunque creo que es una mala traducción. Y la razón es porque la convicción es de estar convencido por pruebas, de estar convencido por evidencias. Y esto realmente es nuestra fe. Tenemos todas las razones de creer en Jesucristo. Y él dijo, entonces le decían los fariseos, ¿dónde está tu padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi padre, les respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Un lugar público en el templo. En ese momento entendieron los fariseos al Señor. En este momento no. Más antes sí, pero ahora no. Si alguien, y quiero mencionar algo. Él dice que no conocieron a él, y si es que le hubieran conocido, hubieran conocido al Padre, también le conocerían a él. Si alguien no conoce a Jesús, tampoco conoce al Padre. Y si no crees que Jesús es Dios, realmente no crees en el Padre. El autor de Hebreos nos dice que el Padre afirma que Jesús es Dios, Hebreos 1:8. Pero del Hijo dice, el Padre está hablando acerca del Hijo. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Creemos en el testimonio del Padre? Dicen, ¿por qué se enfatiza tanto la deidad de Jesús? Especialmente si ya estamos convencidos. Porque quiero que ustedes tienen un firmamento muy fuerte, que ustedes pueden tener absoluta y total certeza de la deidad de Jesús y reconocer que los que no creen que Jesús es Dios no son salvos. Jesús mismo le va a decir. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar, puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Qué quiso decir Jesús con si no creen que yo soy, morirán en sus pecados? Él se refería al nombre de Dios que le había dado a Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3, 13 y 14. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy.
Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Jesús afirmó ser el gran yo soy, Yahvé, Jehová, Dios, que se apareció a Moisés en la zarza ardiente. El gran yo soy. Sin creer que Jesús es Dios, el pueblo moriría en su pecado. Permanecería eternamente separado de Dios. Por eso los testigos de Jehová y los mormones no se salvan. No creen que Jesús es el único Dios verdadero que existe eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Tanto los testigos de Jehová como los mormones creen que Jesús fue creado. Y no sean engañados, hermanos. Solamente porque dice, tú crees en Jesús y yo también, no significa que realmente creen en Jesús. Los judíos dirían, sí, creemos que había un hombre nombrado Jesús, que vino, algunos incluso, hasta hoy en día hay judíos que dicen que vino de Dios. Pero si le diría, pero crees que Jesús es Adonai, el Dios de Israel dirían ciertamente que no. Y lo mismo es el caso con los testigos y realmente lo mismo es el caso con los mormones. ¿Y por qué? Ellos son politeístas, creen en una pluralidad de dioses y muchos de los cuales son creados, incluso el Padre y Jesús, creen que fueron creados y que ellos llegaron al punto de lograr convertirse en Dios. Son pensamientos de verdad absolutamente, de la forma más profundamente contrabíblicas. Es un concepto totalmente errado de Dios. Entonces es importante que ustedes sepan para que no sean engañados. Jesús dejó muy claro que creer en Él es la diferencia entre la muerte y la vida. Y no crees en Él si no crees lo que Él dice de Él. Lo mismo como yo les he dado el ejemplo que dicen, sí, yo conozco al pastor, viene de Rusia, tiene, no sé, cabello blanco, es muy bajito, ¿no es cierto? Y dirían, no es el mismo pastor, estás hablando de otro, ¿ya? Pero no, seguro estoy hablando del mismo. Y no, pero es otra persona. Y lo mismo, si Jesús no es Dios que siempre existía, sin principio y sin fin. Si Él no se hizo verdadero hombre y murió en la cruz por nuestros pecados y es el único Salvador y somos salvos solamente mediante la fe en Él, entonces no es el mismo Jesús. De creer en Jesús es de creer en quien Él dijo que es. En este punto, lamentablemente, no lo entendieron. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz. Y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y en este punto vemos algo similar de lo que vimos en el discurso del pan de vida. Y algo que muchas veces saltan los maestros. Quedan con, no entendieron. ¿Ya? Pero no es así. Empezaron entendiendo. Después Jesús decía cosas que no entendieron. Y después Él volvió a decir algo tan sencillo que podían aceptar o rechazar. Lo mismo sucedió en el discurso del pan de vida. En el fin, no terminaron diciendo, no lo entendemos. Terminaron diciendo, ¿quién puede aguantar escuchando lo que Él dice? Y aquí vemos, Jesús les mostró bondad inmerecida, misericordia y amor. Vea las siguientes palabras de Jesús. Por eso Jesús les dijo, ¿ya? Porque no comprendían, Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Volvió a lo sencillo. Cualquier judío entiende el término Hijo del Hombre. Está diciendo ser el Mesías. ¿Ya? Algunos entendieron que él ya estaba diciendo algo acerca de él mismo ser Dios, aunque sí, es la verdad que muchos se confundieron, pero al menos desde el comienzo entendieron que él estaba ofreciendo luz y vida.
Y en el fin Él volvió a decir sencillamente que Él es el Hijo del Hombre, y es la verdad que hay algunos matices de esta palabra que son específicamente mesiánicos, pero hay razón basada en Daniel capítulo 7 de entender que algunos judíos entendieron por este título también que era Dios. Y creyeron en Él. Creyeron en Él. Es la verdad que otros... Porque Él dice, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, estaba hablando de su crucifixión. Entonces, hay algunos judíos que no creerían en Él hasta después de su crucifixión. Hay algunos que realmente esto solamente significa que no van a creer hasta que sea demasiado tarde. ¿Ya? Pero había muchos, dice aquí, muchos, que en este punto no esperaron hasta la cruz. No esperaron hasta su segunda venida. En este momento, escucharon a Él decir esto y creyeron en Él. Jesús afirmó claramente que Él era el Mesías, el Hijo del Hombre. Aunque su audiencia probablemente no entendió que estaba prediciendo su muerte en la cruz, sí entendieron que estaba ofreciendo vida con Dios, afirmaba ser Dios y afirmaba ser el Mesías, y mucha gente creyeron en Él, pusieron su confianza en Él. Y en el próximo estudio de la vida de Cristo tendremos que ver un pasaje que ya para muchos se complica, para muchos ya es muy complicado, porque Jesús va a hablar directamente a los creyentes, después lo contestarán los fariseos, Él responderá otra vez a los fariseos y no a los creyentes. Pero muchas veces por no estar atentos específicamente a los pronombres y al desarrollo del pasaje, se confunden los creyentes con los incrédulos en el resto de este pasaje. Y vamos a tener que evitar esa confusión, aunque realmente no es tan difícil de navegar este pasaje. Pero vamos a verlo unido, pero terminando hoy viendo verdaderamente estos hombres y mujeres creyeron en Jesús. Y es algo muy lindo. La luz del mundo ha llegado. Si no sabes a dónde irá tu alma cuando mueres, es posible que todavía estés sentado en las tinieblas, separado de Dios, en un estado de muerte espiritual. Si pones tu fe solo en Jesucristo, Él te dará el don gratuito de la vida eterna, la vida verdadera, que es una relación personal con Dios. Y cuando pones tu fe en Jesucristo y la suficiencia de su muerte en la cruz, entonces te conviertes en un hijo de Dios, nacido de nuevo, con vida nueva, regenerado por el Espíritu Santo. Y desde ese punto nunca podrás ser separado de Dios. Como hijos de Dios no podemos perder la salvación, pero sí podemos perder la comunión. Si queremos disfrutar la profundidad de nuestra relación con Él, debemos presentarnos voluntariamente al Señor y los miembros de nuestro cuerpo en servicio para la justicia y seguirlo a Jesús como sus discípulos. Somos la luz del mundo porque tenemos al Hijo que es la luz del mundo. Nuestra luz se deriva de Él y sin Él no podemos hacer nada de valor eterno. Vamos a orar. Padre en el cielo, te damos gracias que hemos confiado en Jesucristo, que hemos recibido la luz del conocimiento de Dios, que hemos visto a Dios en la cara de Jesucristo. Ahora conocemos a Dios, ahora tenemos una relación personal con Él solamente por la fe. Te agradecemos que no podemos perder la salvación ni la vida eterna, pero en nuestro andar contigo queremos andar en la luz, queremos estar en comunión contigo, queremos ser transformados progresivamente por tu Espíritu y queremos que otros puedan ver la luz de Jesús en nosotros. Que así sea para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén.